bienvenidos a todos y todas. Realmente un placer la convocatoria que tuvimos y, y la temática que vamos a tratar. Juan Pablo es un especialista en Customer Experience. Él es consultor internacional de varias iniciativas y miembro también de varias asociaciones, y sobre todo es el presidente del Comité Académico del Congreso Regional de Interacción con Clientes en Argentina, el famoso CRIC, que habrán escuchado, y del cual Saimo desde este año es uno de los sponsors. Entonces estamos en contacto permanente y nos pareció interesante desde su experiencia contarnos a los investigadores cómo trabajan desde la obtención de datos. Juan Pablo decía, yo no soy investigador, pero creo que cada vez más tenemos que trabajar en sintonía fina, porque el rol del investigador es cada vez más clave, lo que siempre venimos diciendo en los últimos congresos, la capacidad de interpretación, de articulación de datos, de estar abiertos también a las nuevas metodologías, nuevas tecnologías, es el camino que hoy estamos transitando. Así que para no hacerlo más largo, acá tienen, creo que están viendo bien la pantalla, con todo el recorrido de Juan Pablo, y te dejo entonces, Juan Pablo, para que empieces. Tenemos una horita en total, así que no te quiero sacar más tiempo. Gracias, Mariela, gracias por la intro. Agradezco además a Saimo, además por esta oportunidad de tomar contacto con muchos de sus asociados y miembros activos, sino antes por la mención que ya hizo Mariela de que hayan honrado al Congreso con el auspicio institucional. Son 7 las cámaras o asociaciones que lo auspician a nivel nacional y otras tantas a nivel internacional, y súper bienvenido la presencia de Saimo. Como bien dijo Mariela, no soy un investigador, aunque lo quiera hacer, ya no me da el tiempo para hacerlo, pero además soy muy respetuoso de la actividad de la cual ustedes son los expertos, así que mi abordaje precisamente no va a tener que ver con la investigación, si bien hay una referencia a métricas y a indicadores. Lo que yo quiero es invitarlos. Este es como una charla íntima, no porque no sean muchos, de hecho son muchos y súper agradecidos porque estén ahí, sino en el sentido de que si bien tenemos en el perfil de asistencia de hoy también mucha presencia de lo que yo llamo practicantes, o como vulgarmente los llamamos clientes, todos ellos también seguramente son entendidos de la problemática o de la oportunidad de investigar. Por eso digo, es una charla íntima en la cual mi intención o mi intencionalidad, declarándome como fanático de la información o de los datos, es cómo le sacamos el mayor jugo posible a esa sinergia, utilizando un término de Mariela en una charla anterior, esa sintonía que hace falta, quizás por delante digo, como oportunidad de sumar o afinar. Y empiezo diciendo que cuando un empresario hoy me pregunta, bueno, pero ¿cómo armo mi departamento de, que ya no tiene ni nombre, digamos, es difícil nombrarlo para no, de alguna manera, acotarlo, mi departamento de marketing, supongamos, yo le empiezo dando indicaciones o denominaciones de perfiles posibles, y hasta último momento llego a recomendarle o referirle a un marketinero, porque antes le digo que necesita tener un ingeniero, le digo que tiene que tener un investigador, le digo que tiene que tener un experto en datos, le digo que tiene que tener un abogado. O sea, hoy es tan variada la currícula y el profesionalismo que se requiere para poder entender y mejor entender la relación entre los clientes y las marcas, o de las marcas y los clientes, que estamos frente a semejante diversidad de respuestas. Vamos a arrancar. Como intro, ustedes ya saben muy bien lo que ha pasado con el consumidor o con el cliente final en términos de su gran modificación, más allá de previo a la pandemia, por supuesto. Son más digitales que nunca. Estos son mis hijos, congelados en el momento de su vida para que yo me siga sintiendo joven. Ya son un poquito más grandes. El consumidor, el cliente, es súper diverso, pero básicamente a lo que se enfrentan las marcas, las empresas, tiene que ver con esto de que hoy todo es competencia. Por supuesto, también hay oportunidades detrás de eso. La tendencia irreversible a la comoditización de los productos y los servicios, todo se parece. Por suerte, la disponibilidad y el abaratamiento de la tecnología, ¿no? Hoy una reunión como esta parece facilísima y tiempo atrás no lo era, pero por otro lado las empresas con su deseo y su necesidad de buscar
la predictibilidad y la rentabilidad como foco permanente del accionar de los funcionarios de las empresas y dentro de las empresas de las áreas de marketing. Entonces, como último referencia, entre comillas, a la historia o el desarrollo de un mercado anterior en donde lo medíamos por cantidad de venta o por unidad de venta, me refiero a pesos, dólares, la moneda que sea, donde de alguna manera las empresas estaban muy enfocados en esa primer venta, pasamos a una instancia donde la importancia tiene que ver con la cantidad y con la cantidad y con la calidad de información respecto a los clientes. ¿Por qué? Porque entendemos que las transacciones no son en función a la primera vez o a la única vez, sino a cómo se puede repetir esa transacción en el tiempo, multiplicada justamente por el ciclo de vida de esos clientes. Entonces dejamos de tener consumidores anónimos para tener clientes identificados, las empresas dejaron o debieron dejar de pensar en el cierre de una venta o de una primera venta, sino en la creación de valor, y quizás se dejó de apelar específica y exclusivamente al precio, al descuento, sino justamente a este concepto de sumar valor en la relación. Entonces, de lo que todos sabemos que es lo que espera un cliente de nuestro producto, nuestro servicio, llamémoslo en la medida de 100, respecto a lo que realmente ese producto o servicio les puede satisfacer o resolver a esa expectativa, que es menos de ese valor 100, tenemos acá una brecha, un gap, que de alguna manera es la invitación a esto que decíamos antes, de lograr esta sintonía o esta sinergia o esta sintonía fina entre todas las disciplinas que hemos nombrado anteriormente. Y un poco lo que yo pretendo en estos minutos, con esta información, es compartir estas ideas o esta visión de cómo llegar a resolver ese gap o esa brecha entre el valor esperado y el valor real o tangible que nuestro producto o servicio tiene para con ese cliente. Como paso previo, digamos así, para llegar a pensar en este espacio a resolver, yo los invito a pensar un poquito sobre cómo medir valor. Cuando las compañías piensan en los clientes, de alguna manera, por casi diría la inercia habitual de los presupuestos escasos y la tendencia irreversible de que los presupuestos siempre son escasos, a esto de elegir, ¿no? de saber elegir cliente o prospecto según cuál es la actividad comercial o la campaña comercial que estamos por iniciar. Entonces hay una primera variable, una primera dimensión, que es, en el término de medir valor, que es cuánto mide ese cliente actualmente para nuestra marca. Y entonces ahí muchas compañías recurren a lo que puede ser su RP o su sistema legacy central y disparan, digamos así, reportes donde ubican a los clientes en términos de esto, es válido tanto para el B2C como para el B2B, ¿no? Pero ubican, digo, en una lista sábana, bueno, acá tengo en el extremo de más valor a los clientes a los cuales más les facturé, en un otro extremo, en el menor valor, a los clientes que menos les facturé. Entonces, me puedo encontrar con esta primera dimensión, que casi todas las empresas, diría todas las empresas, pueden obtener, algunas con más problema a la hora de nominar a un cliente, pero sin duda que lo pueden hacer. Ahora, la invitación es pensar en más planos, ¿no? Más dimensiones. Hay una segunda dimensión inmediata siguiente, que es la de el valor actual de esos clientes para el resto de las marcas de mi categoría. Acá, generalmente uso como ejemplo, el caso de Argentina, de la industria automotriz, ¿no? Que ellos tienen de alguna manera la gran ventaja de que pueden contar relativamente rápidamente y por supuesto de manera legal con la información de, a ver, este cliente, que en mi lista de clientes de valor, yo solo le he comercializado un auto quizás de gama baja en un X periodo de tiempo, pero este cliente en la industria, ¿qué otro auto ha comprado? ¿Qué otro auto posee actualmente? Bueno, esa es una información que esa industria y algunas otras lo puede responder y de manera rápida. Entonces, cuando yo tenía en una primera dimensión la duda de el valor entre cliente A y cliente B, pero agrego la tercera dimensión, quizás esa duda la desempato porque me encuentro con que tengo por delante un cliente que para mi marca tiene un valor mínimo, pero para las marcas de la misma categoría tiene un valor mucho mayor. Luego una tercera dimensión que tiene que ver con el valor futuro. Como habían visto cuando hacíamos el repaso de cómo migró el marketing tradicional al marketing moderno en términos de pensar en el cliente, en el ciclo de vida de transacciones, en el ciclo de vida del cliente con la marca, evidentemente ahí tenemos por delante también la oportunidad de proyectar valor, para lo cual necesitamos contar con información. Si yo solo sé de mi cliente que tiene un auto de gama baja, pero no sé relacionarlo o compararlo con otro que
el mismo auto, pero uno tiene 50 años y es soltero, el otro tiene 30 años y es casado, bueno, recién ahí yo puedo considerar que por la tercera dimensión, el segundo cliente tiene hacia adelante un valor proyectado mayor que el primer cliente, si bien los dos parten de tener actualmente el mismo vehículo o el mismo valor en la primera dimensión. Y el mundo de lo digital y lo social que nos dio ya hace algunos años esta oportunidad de trabajar con una cuarta dimensión, que tiene que ver con su valor como referenciador. Saben muy bien que la oportunidad de tener un cliente, o medir, mejor dicho, el valor de mi cliente o de mis futuros clientes en función a la relevancia que ese cliente tiene en el mundo de las redes sociales, obviamente esta es entonces una nueva oportunidad de dimensión de comparar y sumar valor. Yo digo, finalmente, los clientes no son todos iguales, por lo tanto, o porque no valen lo mismo, y no deben ser tratados de la misma manera, pero lo más interesante es que además ya no esperan ser tratados de la misma manera. Los clientes también saben que para algunas marcas tienen un valor mayor que para otras marcas. Hace no mucho tiempo, cuando se acuerdan, cuando se podía viajar en avión, me tocó viajar en un avión sentado bastante atrás en la fila de asientos, en una marca de avión en la cual yo no tenía mucha relación, por lo tanto no tenía derecho a mejor ubicación. Sin embargo, había un cliente detrás mío que automáticamente se sentó, le pidió hablar a una azafata y me dijo, señorita, mire, yo soy un cliente de tal red de aviación de valor premium. Por lo tanto, le pido que me explique por qué yo estoy sentado tan al fondo. Y la señorita le explicó con muy buen lenguaje que esta aerolínea, si bien es parte de esa red mundial, no tiene la información en línea, no le permite, al momento de asignar un asiento, poder priorizar un cliente de esa red global. O sea, la señorita estaba perfectamente informada, le dio una buena respuesta. Lo que traigo como ejemplo acá no es hablar de la aerolínea, por las dudas igual de hecho no la nombré, sino es darles como ejemplo que ese cliente sí esperaba ser tratado mejor que yo. Y yo, sin embargo, no tenía esa expectativa porque no tenía ese punto de relación con la marca. Entonces digo, los datos son un activo, las marcas hoy piensan en la información sin duda como valor para la compañía, no es ya, por lo tanto, inteligente pensar en tener datos estáticos, datos quietos y no utilizados, y sin embargo sí se plantean, y yo planteo, que seamos ambiciosos a la hora de colectar información de nuestros clientes. Ustedes son el mundo, quiero decir, de la investigación del mercado, es de por sí una fuente de información para las empresas. Yo sitúo a la investigación de mercado como una oportunidad de, por supuesto, como objetivo principal, muy probablemente buscar confirmar la visibilidad o la relevancia de una marca, muy probablemente medir, por ejemplo, una campaña de comunicación, los distintos ejemplos y objetivos que ustedes saben muy bien que persigue la investigación de mercado. Sin embargo, también considero que es una oportunidad para enriquecer información, enriquecer datos del cliente, y ustedes así lo estarán recomendando. Acá el punto es, de alguna manera, estimular a las empresas clientes a que sean ambiciosos, que visionen tener una buena suite de información de sus clientes y por supuesto que no piensen que hay un único momento de contacto para tomar esta información de los clientes. Cuando yo inicio una tarea de consultoría con una compañía, una de las preguntas que le hago a la contraparte es ¿cuándo fue la última vez que modificaron una estructura de datos de cliente, sea para el proceso de adquisición o sea para un proceso siguiente? Y en general no recuerdan esa última vez, porque normalmente hay pocos desafíos, digamos, sobre esta instancia, y entonces acá de vuelta una invitación a que sí lo hagan las empresas y lo promovamos todos los que estamos en el arco de proveedores, caso ustedes. ¿Y por qué? Básicamente porque de la realidad que nosotros proponemos, nosotros digo los que proponemos o promovemos el uso de la información con fines comerciales, nosotros decimos que, en términos generales, ¿no? Siempre hay excepciones, por supuesto, o casos particulares, pero que la mayoría del impacto mayor, en un resultado de una campaña comercial lo aporta la información y la capacidad de segmentación sobre esa información para un objetivo comercial. Y el otro 30-40% lo resuelve o lo aporta la comunicación propiamente dicho, la oferta, el incentivo asociado a la oferta, etc. Sin embargo, cuando uno
le pregunta a las compañías cuánto invierten en la actividad de información y segmentación, en general la inversión es bastante pobre. Y toda la inversión se la lleva la comunicación, la formación de la oferta, el incentivo, la comisión por venta, etcétera, etcétera, etcétera. Dije antes, esto es tan válido para el B2C como para el B2B. Si consideramos que los datos son un activo para las compañías, evidentemente si la información, es un activo para la compañía, evidentemente los datos son entonces el insumo esencial para lograr incrementar este activo. Y aquí me quiero referir muy sintética y rápidamente a cuáles son los tipos o fuentes de información. El hecho de que las compañías empiecen a pensar en datos y muchas de ellas construyan su éxito futuro en la información de los clientes, y no podríamos explicarnos el valor de los unicornios, que muchas veces todavía no tienen un flujo tan importante de facturación, y sin embargo lo que sí tienen y demuestran es una gran capacidad de colectar información de sus clientes. Entonces, la propia del negocio, a partir de la información que comparten los clientes, la información que surge de las transacciones, la información de los canales de venta, etc., más las fuentes externas, otras bases de datos que pueden ser provistas. En el caso que hablábamos antes de la industria automotriz, existe un ente o una entidad que reúne la información de los patentamientos y eso pasa a ser una fuente para el análisis de la segunda dimensión, cuando decía con el resto de las marcas de la categoría. Pero también ustedes saben muy bien las estrategias de trabajar con sponsors o co-branding, etcétera, que justamente lo que permiten es adosar nueva información a la información que tuviéramos propia del negocio. Y como tercera fuente, la que podemos inferir de las dos anteriores, a partir de definiciones de fórmulas, correlaciones, algoritmos, que nos permitan de manera más o menos automática crear una nueva información a partir de la unión o la consolidación de las dos fuentes anteriores. Este es un trabajo que es permanente, no es de una vez. Como dije antes, por ejemplo, cuando hablamos de la información propia del negocio, no alcanzaría con que hagamos una vez el análisis de qué estructura de datos nos proponemos, sino que hay un ejemplo muy obvio de campos posibles de esa estructura de datos, y la realidad es que como dije antes, tendría que ser un trabajo dinámico, y un trabajo en donde nos desafiemos y desafiemos a todo el ecosistema de nuestra marca o empresa, de tal manera que toda la compañía esté a favor de la generación y creación de datos. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que parte de la información proviene de las transacciones, bueno, habrá que hacer el esfuerzo para que las transacciones no solo se informen, sino que estén relacionadas con un cliente nominado, o sea, un cliente único, que no tengamos por un lado información nominada de clientes y por el otro lado información estadística, sin que podamos asociarla uno a uno con los clientes, uno a uno con las transacciones. Por supuesto, todo lo que es los activos digitales, que de alguna manera pandemia de por medio vinieron para quedarse, y entonces las empresas hoy tendrían que estar tan preocupadas para conocer de sus clientes tanto en la instancia offline o física como en la instancia online y digital. Y dentro de cada uno de estos campos de información, las distintas estrategias de cómo acceder a la información y qué tipo de información solicitar. Al día de hoy todavía, y a ustedes seguramente les debe pasar, sigue habiendo marcas que me preguntan la edad en vez de mi fecha de nacimiento. Teniendo en cuenta, todos nosotros sabemos cuál es el valor relativo de esa respuesta si lo único que preguntamos es la edad. Ahora, adentrados en el mundo de la información, lo que quiero es hacer un repaso con ustedes de qué o cuál es el mundo de CRM, donde yo digo CRM es mirar desde adentro hacia afuera, donde adentro es la empresa y afuera están los clientes. Ser una empresa CRM sería ser una empresa que tenga la capacidad para definir la oferta y comunicación correcta a los clientes o cliente correcto, en el momento correcto y por el canal correcto. Si nosotros tenemos esa capacidad como compañía, quiere decir que podemos proponernos estos objetivos. Fíjense que acá lo que está en mi propuesta de objetivos son dos variables, digamos, o dos temitas a tener en cuenta. Uno, como verán, no estoy empezando por el objetivo de obtener nuevos clientes, sino el de venderle más a los actuales, siendo coherente, digamos así, con esta proposición que hacíamos al inicio de las empresas están orientadas en que un cliente es una transacción multiplicada por la cantidad o el ciclo de vida de ese cliente con la marca. Y el otro factor, digo acá, es muy común ver empresas muy orientadas o casi únicamente orientadas a la obtención de nuevos clientes,
permanentemente, no solo en instancias de lanzamiento o en instancias de creación de compañía. Y el segundo dato a tener en cuenta es que fíjense que en segundo, tercer y cuarto objetivo hablamos de valiosos, o sea, siempre haciendo referencia a la capacidad de nuestras compañías de informarnos respecto a nuestros clientes y de definir valor de esos clientes. Yo digo, para una compañía de rubro financiero, ¿qué sentido tendría proponerse recuperar clientes perdidos si fuera cualquier cliente, por ejemplo, aquellos que incluso no cumplieron con sus promesas de pago? Ese no sería el caso de esa industria un cliente valioso y por lo tanto hay que dirigirle o incluirlo dentro de un segmento de campaña pensando en recuperar clientes perdidos. Y así con tantos otros ejemplos de otras industrias. Si tuviéramos que graficar simplemente cuáles son los caminos de crecimiento en una empresa orientada a CRM, son el que ya decíamos antes, que es el que las compañías principalmente están orientadas, que es el de aumentar la cantidad de clientes a través de procesos de adquisición o de recupero de viejos clientes, pero también trabajando con la base propia de clientes, por eso lo planteaba yo como primer objetivo. Esto es incrementar venta o transacciones a los clientes actuales y logrando, si se quiere, la máxima ambición que tiene que ver con extender en el tiempo las transacciones, a partir del proceso de fidelización, retención. Entonces, la invitación que yo hago a las compañías es empezar desde, en realidad, el proceso de extensión de las transacciones, tener como oportunidad el incremento de transacciones con los clientes actuales y recién en tercer lugar pensar en procesos de aumento de cantidad de clientes o de obtención de nuevos clientes. Si todavía nos queda alguna duda de por qué CRM, nada, acá les comparto algunas estadísticas que seguramente algunos de ustedes ya lo habrán visto, pero acá me detengo en pensar en este segundo ítem, ¿no? A veces, seguramente no, o muy poco en este público, pero muchas veces cuando me toca hablar de información, muchas personas me cuestionan que las personas en calidad de cliente no están siempre o generalmente dispuestas a dar información. Bueno, primero, si esto fuera así de manera genérica, no existiría investigación de mercado, cosa que por supuesto existe, y gracias a ustedes, entre otras cosas. Segundo, tampoco existirían las redes sociales, que no dejan de ser un espacio donde la gente comparte información. Entonces, lo que yo les respondo a las empresas o a las personas dentro de las empresas que plantean de alguna manera prejuiciosamente esta instancia de entregar información por parte de los clientes es que en todo caso no lo harán a cambio de nada. Y justamente esta estadística lo que demuestra es eso, ¿no? Todas las personas estamos en condición o en situación de negociar, y parte del proceso en que las marcas tienen que estar enfocadas cuando tratan de información y de obtener nueva información de sus clientes es en esto de, bueno, pero ¿qué doy a cambio? O dicho de otra manera, enfocarnos o buscar enfocarnos en los datos sobre los que vamos a accionar, ¿no? Tampoco tendría sentido, en el ejemplo que di antes de la edad versus la fecha de nacimiento, que yo invite a cada uno de mis clientes, cuando entran empiezan a ser clientes de mi compañía, de mi marca, a que me den su fecha de nacimiento, si no es porque además estoy pensando en utilizar esa información, y no solo con fines de segmentación, sino, ¿por qué no?, de exteriorizar, conocer ese dato. Imagínense pasaría o qué me pasaría a mí como cliente si una compañía a la cual empiezo a transaccionar el 5 de febrero o el 10 de febrero, la cual es mi fecha de nacimiento, y yo le contesto que es el 14 de febrero, que de hecho es mi fecha de nacimiento. Entonces, yo voy a tener tan fresco ese momento que realmente voy a esperar que pase algo el 14 de febrero de esa marca. Y bueno, digo, ahí es donde también hay un límite, ¿no? De hasta cuánta información solicitarle a mis clientes si no voy a accionar con esa información. Lo cual no solo es un despropósito hacia dentro de la compañía, sino también en relación con el cliente. Por ejemplo, no dejarme sin un saludo de cumpleaños en ese momento, cuando llegue el 14 de febrero, que encima es una fecha en la cual yo tengo que regalar también. ¿Por qué segmentaríamos? Ya dijimos en todo caso cómo o con qué información lo haríamos. Bueno, la realidad es que segmentaríamos o debiéramos segmentar porque entre un segmento en una cascada X, entre un segmento que poco performa y un segmento que mucho performa, puede llegar a haber esto de libro hasta un 400% de diferencia. Y esto evidentemente es lo que
nos convencería, o convence a las empresas para que podamos trabajar a que realmente hagan este proceso de segmentación, que tiene como desventaja o como problemática que es más trabajoso, es más lento. Ustedes saben muy bien que cuando a un cliente le recomiendan un proceso de investigación, por ejemplo, en una pre-campaña y una post-campaña, bueno, de alguna manera le están agregando un tiempo, le están agregando una complejidad, pero tiene muy claro el norte que es para una mejor análisis de la inversión y en todo caso un mejor uso de la inversión a futuro. El proceso de segmentación es exactamente el mismo. Y en este caso, y para cerrar este tema, los invito a pensar, bueno, esto es segmentación, ¿no? Cuando las compañías nos ponen delante de una condición así, de alguna manera como agresiva o relativamente desesperada, de, bueno, yo tengo para todos, ¿no? Esta marca de indumentaria nos está invitando o está invitando a prácticamente todos los clientes de casi todos los bancos o casi todas las tarjetas de crédito a que tengan una promo para ellos. Y la verdad que a este comerciante yo no lo critico, solamente lo describo, y en todo caso lo critico cuando me responde la segunda pregunta que le hago, que es, bueno, a ver, usted está haciendo todo esto porque lo que quiere es tener más nuevos clientes, y se apoya en los jueves en el Banco Galicia, los miércoles en el Santander, los martes en Naranja, bueno, etc. Ahora, ¿qué hace con cada uno de estos nuevos clientes una vez que le compran esta primera vez, con esta motivación y con este estímulo o incentivo que le provee una buena negociación con un banco, una tarjeta de crédito? Si el comerciante me responde que no hace nada y espera que el próximo jueves venga otro cliente de Galicia o el otro miércoles otro cliente de Santander, ahí sí lo critico. Si, en cambio, si me contesta, bueno, en realidad lo que hago yo es darle la bienvenida como cliente, agradecerle su compra, como ya sé lo que compró, mandarle información relativa a el esquí, porque compró una campera de esquí, y además le propongo que a los 20 días, a los 10 días, vuelva al comercio o haga una compra online con un rebate de esa primera compra en un producto asociado, porque compró una campera, entonces le invito a comprar ahora un pantalón de esquí, etc. Bueno, a ese comerciante no solo no lo critico, sino que lo felicito, porque si bien al momento de apoyarse en una campaña abierta o lo más masiva posible de adquisición de nuevos clientes, deja un poco esta impronta o esta impresión de poca segmentación, en realidad lo hace como una estrategia al día siguiente con los clientes ya nominados y con los clientes que ha logrado incluir o sumar a su cartera. Y dicho sea de paso, no lo digo para saltear ni para engañar a ninguna tarjeta de crédito, a ningún banco. De hecho, podría perfectamente mantener la información asociada de ese cliente en relación a esa transacción con esa tarjeta de crédito o ese banco y seguir estimulando esa recompra con esa misma tarjeta de crédito o banco, ya corriendo por cuenta del comerciante la estrategia de mejor descuento posible, etcétera, etcétera. Y por último, si nosotros contamos con esta información, si podemos y nos animamos y nos equipamos, entre comillas, para segmentar, entonces podemos también pensar en un grado de multipersonalización, de tal manera de poder crear personalizaciones en muchas o todas estas dimensiones, llegando por supuesto también a la personalización de experiencia. Entonces ya no estoy pensando exclusivamente en lo que regalo o lo que vendo a la masa de clientes, sino lo que puedo ofrecerle, con qué incentivarlo, cómo comunicarme, qué medios de comunicación utilizar, con qué frecuencia, usar o no momentos, como puede ser el cumpleaños de Juan Pablo, no usarlo, si lo ofrezco el retail o la sucursal, o si lo ofrezco la compra online, etcétera, y dejo para después experiencia, sino, y lo puedo hacer en función a cada cliente o cada grupo de clientes, ¿sí? Y no entonces en la gran promo exclusivamente, sino estoy pensando también en cómo presento y cómo personalizo esa oferta comercial según el cliente o grupo de clientes y según la información de la que cuento de ese cliente y ese grupo de clientes. Entonces, cuando una compañía como Starbucks nos invita desde hace mucho tiempo al comprar una bebida, responderle a la cajera cuál es nuestro nombre, y cuando llegamos al fin del mostrador nos da este mimo que es llamarnos por nuestro nombre, de tal manera que la experiencia de un café se personaliza. Bueno, esta misma compañía, cuando lo que hace es poner a disposición de esos clientes un programa de fidelidad, como es el Starbucks Rewards, ya no nos pregunta la cajera cuál es nuestro nombre, pero igualmente al final del mostrador nos invita al café o nos llama por nuestro nombre para entregarnos el café. Y acá es donde empieza a sinergizar un buen trabajo de datos, una estrategia consolidada
y puesta en práctica de CRM con el camino de la experiencia del cliente. Entonces, cuando definimos, o cuando yo defino qué es experiencia del cliente, yo digo que Customer Experience es mirar de afuera hacia adentro, ahora es mirar entonces hacia las compañías, lo cual no se opone a CRM, sino que se complementa. Este es un poco el mensaje que además últimamente quiero dar bien claro, porque muchas personas que de alguna manera cuando se acercan al mundo de experiencia del cliente creen que es una evolución del mundo del CRM y no es así, ¿no? Ustedes, la mayoría lo saben muy bien. Es que una compañía tenga capacidades de experiencia del cliente significa que es capaz de entender, conocer cómo los clientes perciben, cómo sus clientes perciben las interacciones con ella, o sea, con su propia marca. Los objetivos que nos debemos proponer o se deben proponer las empresas para poder desplegar un programa sistemático de experiencia del cliente es partir de conocer la experiencia actual de los clientes, mejorar la experiencia de estos clientes, porque obviamente lo vamos a ver más adelante, hay espacio para mejorarlo. Va a haber puntos, quiero decir, de mejora, estimular la recompra de productos a los actuales clientes, y aquí se sinergiza mucho con el objetivo 1 de CRM, potenciar la obtención de nuevos clientes a través de la recomendación de los actuales clientes, y acá se sinergiza mucho con el objetivo 3 de la estrategia del CRM, y siempre, en uno y otro caso, lograr toda la anterior en la mejor ecuación costo-beneficio, porque obviamente lo que tenemos que hacer es rendir cuentas. Hoy decimos, el cliente percibe a las organizaciones como una experiencia, y, entre comillas, la buena noticia es que el 67% de la experiencia del cliente con la marca o las marcas, hablando siempre en términos generales o promedio, es ahora digital. Y cuando digo la suerte me refiero a poder asegurarnos tener control, asegurarnos poder trabajar con presupuestos de alguna manera alcanzables o abordables. Ustedes saben muy bien que el mundo digital trae grandes ventajas en términos, por ejemplo, de trabajar con escalas, poder trabajar con métrica, etcétera, etcétera. Ahora, el otro 33% puede y es muy importante, y simplemente para graficarlo les voy a compartir un video que no lo van a escuchar, pero sí lo van a ver. Salvo que ese es del milagro. Ah, perdón, y además tengo que compartir pantalla. Aprovechen el silencio para descansar de mi voz. Sí, acá entra en acción un camino, digo, que recorrió KLM para sorprender y maximizar la experiencia de algunos de sus clientes a partir de un hecho tan frecuente que es dejarse un dispositivo en un avión. No sean nostálgicos, les estoy haciendo recordar cuando podíamos viajar en avión. Bueno, está muy contento por entrenar a este perro. Bueno, acá volví. Simplemente, de alguna manera, enfatizar que ese otro 33% es muy importante. Hay industrias donde la experiencia es más que el 33%, hay otras donde es mucho menos. Ahora, ¿qué podemos hacer con el otro? Cuando encontramos espacio para mejorar y rediseñar experiencias, sepan
que podemos convertir hábitos y que podemos generar modificaciones de comportamiento, por ejemplo, de esta manera. Espera que vamos a cambiar el compartir pantalla. Estoy ahí todavía, ¿no? ¿Me tienen ahí, Mariela? Sí, ahí te vemos a vos. Vamos a volver al compartir pantalla de YouTube. Yo tomé esta referencia, que en realidad es una acción, entre comillas, promocional, simplemente como forma de graficar la posibilidad de generar un cambio de comportamiento, un cambio de un circuito, de un flujo dentro de una sucursal, de una tienda. Hoy, por ejemplo, cuando van a alguno de los supermercados Carrefour en Argentina, entran con la oportunidad de dedicar un tiempo de la fila de las cajas o previo a las cajas para tomar un refrigerio, un café según la hora del día. Y eso tiene que ver un poco con haber estudiado un punto de lo que se llama en esta jerga un punto de dolor y encontrar un espacio para convertir un flujo negativo en un flujo positivo, ¿no? Y acá simplemente de vuelta elegir este capricho de esta marca que se propone sorprender en un país europeo una mañana, que en vez de que la gente vaya por el camino más obvio, modificar que el 66% elige el camino menos obvio. Y como digo, arengarlos a generar ese cambio de comportamiento, digamos así. A ver, quiero volver a la pantalla. Bueno, le paso a gimnasio. ¿Me están viendo? ¿Sí? Buenísimo. Gracias, Mariela, por asentar y por estar ahí ayudándome al desarrollo. Bueno, para ir ya finalizando e invitar en unos minutitos a las preguntas, voy a tomar, obviamente refiriendo a PwC, como que nos ha abierto la imaginación, pensando en esta visión, esta transformación de lo que las empresas buscan a través del recupero de su inversión, pensándolo desde el momento o desde el punto de vista de la experiencia. Y ellos proponen esta visión, último video, yo voy a compartirlo. Cómo medir una gran experiencia. Y ellos nos proponen 6 consejos, que es primero enfocarnos en los empleados, y cómo funcionar el desarrollo de la experiencia de empleado para poder llegar a fusionar o para integrarse a la experiencia de los clientes. Hoy parece una imagen de todos nosotros en la pandemia, ¿no? Me ven una camisa muy monona, pero tengo pantuflas. Segundo, nos propone y nos invita a ayudar a crear comunidades con uso o con propósito, ¿sí? No crear contenidos y subir, digamos así, y alimentar comunidades sin un propósito concreto, que a su vez sabemos el premio que vamos a lograr va a ser que seamos una referencia, como va a ser en este momento esta clienta queriendo compartir este momento con su comunidad, ¿no? Dentro de su red social. Está muy lento este video en particular, ¿no? Una función rapidísima.
horrible esa cartilla. Así que igual este video, todo el material, creo que lo aclaró Mariela al principio, si no lo aclaró, lo aclaro yo, se lo vamos a compartir, ¿no es cierto, Mariela, el material? Sí, sí, eso les iba a decir, que van a tener todo este material que con mucha generosidad nos comparte Juan Pablo. Aunque dice Marcos Tricarico en tu pantalla, es Juan Pablo Tricarico. Sí, porque como dije antes, yo no uso Zoom, y ¿saben quién es Marcos Tricarico? Uno de mis hijos. Yo uso Meet, uso Jitsi, uso Avaya Spaces, Hangout, todas, menos Zoom, que realmente casi no lo uso. Así que tienen mi sobrenombre, digamos. Me veo reflejado en mi hijo menor particularmente, tiene 20 años también. Bueno, decía, corté el video simplemente para referirles qué son. Entonces, fusionar CX con IX, primero los empleados, sumar propósito a las comunidades, no hacer de alguna manera la exageración o poner adelante la creación de contenido para el mundo social, si no es con un propósito. Construir momentos únicos, que esto es algo que obviamente ustedes saben y refleja o grafica muy, muy claramente a la experiencia del cliente. Me da mucho orgullo saber que ponen en un cuarto lugar conocer el comportamiento de los clientes, conocer el comportamiento de los clientes en términos de soñar con este comportamiento, tenerlo compartido. De hecho, en el video, lo van a ver luego, hay un ejemplo vinculado a inteligencia artificial, en donde, bueno, esta oportunidad de, con permiso siempre del cliente, llegar a conocer nuevos hábitos y comportamientos de manera automática y conectados con algún dispositivo de Internet de las Cosas, que lo muestra el video. Tratar, y acá sí es una condición, por eso yo antes hablaba de tener abogados en los equipos de marketing, que es tratar la información de los clientes con mucho respeto. Hoy Argentina, en el contexto latinoamericano, es de hecho un país que está a la vanguardia en cuanto a el ecosistema regulatorio que tiene en relación a otros países de Latinoamérica que no lo tienen tanto. Nosotros tenemos una ley de Big Data con un registro, con una dirección de protección de datos personales. Nosotros tenemos un registro no llame que permite a los clientes, salvo para ser llamados por investigación de mercado, cosa que es obvio y está muy bien aceptado, pero que pueden hacerse excluir entonces de las listas comerciales. En ese sentido, Argentina está muy bien posicionado, pero es importante que hagamos foco en que las empresas utilicen tengan esta mirada respetuosa, digamos, respecto a la información. Y, por supuesto, hacernos o proponernos como gran ambición lograr ganar este viaje. Cuando decimos ganar el viaje, estamos hablando de el concepto de Customer Journey y esto de mirar o pensar la relación entre los clientes y sus marcas como un viaje, que puede ser muy exitoso y muy placentero, o nada exitoso y nada placentero. Terminando, PwC nos comparte algunos indicadores que tienen que ver con el último survey. Ellos liberan esta investigación una vez por año, ustedes seguramente deben acceder a ella, y tomo algunos de estos indicadores para precisamente justificar el porqué de enfocarnos en la experiencia del cliente. Y entonces, la importancia tiene que ver, obviamente, con escuchar al cliente, si no, no podemos llegar a hacer esta conversión de ROI a ROX. Y acá, un despliegue de indicadores, de los cuales ustedes saben mucho más que yo, y simplemente me elijo, digamos, tomar uno de ellos, quizás el que hoy tiene más marketing, que es el de NPS. Yo siempre aclaro que este es un indicador que tiene muchos años, que por más que hoy esté de moda, aunque hoy tengamos marketing, no es precisamente nuevo, y que nos da una riqueza enorme a la hora de poder no solo medir la satisfacción o el interés o la alegría, entre comillas, de ese consumidor cliente con su marca, sino que ese grado de satisfacción lo exteriorice a partir de una respuesta tan concreta como es la de cuánto recomendaría nuestra empresa a un familiar o un amigo. Y acá hay un ejemplo de Jumbo Colombia, de Jumbo.com, en realidad el sitio de e-commerce, que ellos trabajan con una dinámica muy interesante donde
agrupan de los detractores y de los neutros los dolores que determina el doble clic a la respuesta, perdón, de el NPS, y donde lo que nos enseña, y de esto es lo que yo le decía a Mariela cuando elegíamos el tema, me parecía donde más riqueza nos podemos dar mutuamente, ustedes que son los expertos en las métricas y en la medición y en el valor que ellas tienen, y yo como experto en información, que es cómo logramos, por ejemplo, que una pregunta tan inteligente como esta, y al mismo tiempo quizás tan inocente, no la hagamos en cualquier momento ni a cualquier cliente. Porque en realidad la pregunta, si nosotros, o si las marcas para las cuales nosotros trabajamos, solo escucharan de nosotros la importancia de, por ejemplo, medir NPS, quizás ellos estarían dispuestos o a punto de enviar esta pregunta a todos los clientes en todas sus transacciones. Y la realidad es que si yo fui hace 3 días a Jumbo o a un X Retail a comprar un producto, me lo llevo a mi casa y me llevo una propuesta de responder a esta pregunta en NPS, sea que lo elijan hacer por mail o por WhatsApp, porque ya me conocen y saben que yo prefiero ese canal, está muy bien, responderé y habremos todos ganado en valor. Ahora, si yo vuelvo mañana para hacer un cambio de este producto que compré hace 3 días, porque tuve un problema con ese producto, o porque no coincido con el precio, o porque hubo un desperfecto, o porque la promesa de valor no se cumplió cuando abrí el packaging del producto, lo que sea, bueno, yo no quisiera que mi empresa, en este caso el retailer, mi empresa cliente, quiero decir, me haga la misma pregunta como si yo estuviera recién comprando ese producto. Yo quisiera que haya una diferenciación entre cuál es la situación de ese cliente ahora que volvió al retail o a la tienda, pero volvió no para comprar, sino que volvió con un problema con el producto que había comprado hace 3 días. Yo veo que están sumando algunas preguntas, Mariela, no sé si querés que igual esperemos. Faltan poquísimos slides. No, sí, ¿Qué te sí. parece? Podemos, vos ya estabas terminando, ¿no? Sí, faltan poquísimos slides. Dale, sí, sí, Bueno, si querés listo. Entonces, por andar último, perfecto. y Dale, dale. perfecto. Bueno, Por último, la tecnología puede ayudarnos, es una pregunta con trampa, no solo puede, sino que debe. Ustedes saben muy bien que existe ya hace varios años la oportunidad de valernos de lo que Gartner llama Customer Feedback Management Platforms, en donde a partir de esta medición, que está bien fresquita, la última, Q1 2020, nos enseña y nos plantea la oportunidad de contar con estas herramientas por class, muchas que ustedes conocen y utilizan, como puede ser el caso de Medallia, Qualtrics, Very Nice, por lo menos son las marcas que yo considero que en Argentina están muy presentes, muy conocidas y ya bastante utilizadas, por suerte, que nos hacen la vida más fácil, ¿no? En este caso estoy tomando como vista algunas pantallas de una plataforma argentina, que se llama WIT-Advisor, que nos permite o permite a las empresas disponer de una vista de empleados, poder disponer de vista de clientes, llevar este proceso de medición de alguna o todas las métricas que vimos antes a un proceso automático. Cuando digo automático no me refiero a reemplazar a nadie, y mucho menos la estrategia que hay detrás, sino para ponerla en funcionamiento, ¿no? Y para hacer más fácil la visibilidad. Por ejemplo, para contar con un panel de estas características, pensando particularmente en este indicador tan marketingero como es el NPS, o la posibilidad de dar también visibilidad respecto de la aparición de palabras claves en una pregunta o en preguntas vinculadas a la medición de alguna métrica, la posibilidad de mostrar entonces el grado de oportunidad en función a cómo responde o cómo performa una pregunta respecto de otra, y por último hasta agregando valor geográfico a parte del proceso de toma de insights. O sea, con esto yo no soy una persona de tecnología, en todo caso lo que sí me gusta hacer es alentar al uso de la tecnología a la medida que vemos que es afín y que es alcanzable. Para finalmente decirles entonces, ¿sí, Mariela? No, como quedan poquitos minutos. Sí, ya, Y listo, termino. Digo, lo que nos había quedado como incógnita, alguna pregunta. la respuesta es, ese espacio que teníamos y necesitamos cubrir, lo resolvemos con información o datos, con CRM, con CX y con todo esto de manera sinérgica, digamos, o en sintonía, como ya me robé tu palabra, María.
fíjense que estamos casi alineados en el tiempo. Perfecto, mira, te quería algunas de las preguntas. Acá una pregunta de Cecilia Schultz que decía, si tenemos la oportunidad de potenciar esta experiencia en el ámbito del COVID. Sí, la ves. Sí, la acabo de abrir, pero no sé si voy a ver todas, así que perfecto, me pregunté vos, Mariela. Sí, tenemos la oportunidad. Miren, a ver, primero, yo había dicho antes que, hay dos respuestas rápidas. Uno, yo había dicho antes que el ambiente digital nos facilita un poco la gestión, y cuando digo la gestión entera, ¿no? De base de datos o información, CRM, CX. Yo siempre que hable de gestión, hablo de ese triángulo virtuoso. Y nos lo facilita entonces, ¿por qué? Porque el hecho de que vamos a estar hoy, más que nunca, vamos a estar la relación entre los clientes y las marcas se ha, por la fuerza, digitalizado a tal punto que hoy tenemos entonces una ventaja en relación a poder mejor traquear, por ejemplo, las transacciones, las interacciones. Entonces ya hoy está beneficiado en términos de que tenemos un ecosistema más permeable en términos de lo digitalizado que está. Ahora, por otro lado, también los clientes tienen para con las marcas, como de alguna manera, una disposición nueva, a favor y en contra. A favor, el hecho de que tienen más tiempo. Yo me la creo hoy. Yo nunca tuve una tasa de apertura ni lectura de mis emails, de mis comunicaciones a mis clientes, y eso es hoy. Esa es una ventana de tiempo que tenemos hoy. Bueno, las marcas tienen también esa ventana de tiempo que la tienen que saber aprovechar. Y por último, bueno, la forma de diferenciarlo, ¿no? Yo he visto muy creativamente y festejo que haya habido compañías que hayan cambiado su logo al punto de identificar su logo con la situación de la pandemia, pero me gustaría mucho más encontrar marcas que además hagan una diferencia a la hora de compartir o recrear o crear nuevas experiencias vinculadas a las necesidades que tienen los clientes. Entonces, cuando hoy un supermercado me invita a un curso de cocina, bueno, está entendiendo cuál es mi necesidad y me está ayudando a aprovechar este momento, que no es solo comprarle comida como siempre hacía, sino además a darme un contenido que sea de utilidad. Acá estás viendo las otras preguntas de Gastón Ravega. Sí, pero no quiero ser el que las elija, porque no quiero quedar mal con nadie, número uno, y quizás vos que las venías leyendo. Sí, no hay tantas, así que si querés andar en orden, que ya estamos terminando. Pero sí, la de Gastón, ¿cómo te imaginas la experiencia del cliente en los touchpoints físicos y qué cuidados habrá que tener cuando volvamos a la nueva normalidad? Sí, bueno, a ver, los touchpoints físicos son, ese otro 33% tiene un nivel de impacto impresionante y por lo tanto hay que explotarlo. O sea, lo que se viene es un goteo, si se quiere así, de rubros y de presencia de personas dentro de esos rubros. Con lo cual, como yo no soy ni siquiera un experto vinculado a ese mundo, lo único que voy a decir es, va a haber un primero y un último, digamos, en aplicar esto. Pero lo que sí tenemos que aprovechar son esos touchpoints. ¿Cómo? Básicamente orquestándolos dentro de un proceso de experiencia de cliente. A mí tampoco me gusta pensar en que las compañías se enfoquen en ese 67%, entonces hagan interacciones de bienvenida, por supuesto remotas, hagan bueno, su medición de NPS, hagan su propuesta de rebate o de segunda compra, todo eso con una parsimonia y con una belleza creativa espectacular, pero de repente cuando yo llego al punto de venta, vuelvo a ser el cliente al cliente anónimo, vuelvo a ser el cliente al que no conoce. Entonces, lo que yo diría es más ejemplos tipo Starbucks, en donde hay una línea, hay una visión única, donde me dicen a mí, bueno, a ver, yo que ya te ofrezco una buena experiencia, te la mejoro si vos sos parte de mi programa de fidelización. ¿Y por qué sería parte del programa de fidelización? Porque me tratan con mi nombre, porque me dan puntaje, porque me regalan una bebida extra, porque me amplían el tamaño de la bebida, y eso pasa tanto en la comunicación digital y remota como en la presencia física de la sucursal o de la tienda. Así que yo diría coherencia como gran fuerte y palabra. Y perdón, y algo que no me quiero olvidar, quizás una pregunta posterior, pero que tiene que ver con el trabajo hacia el empleado, ¿no? Esto va a pasar solo y si el empleado está alineado. Hay dentro del grupo de asistencia, creo, por lo menos cuando vimos la lista, está la empresa YPF, yo me saco el sombrero cuando después de 20 años o 18 años que tiene el programa Serviclub,
me siguen preguntando en cada vez que yo cargo en la estación de servicio, me siguen preguntando si tengo Service Club. Y eso es trabajo, entrenamiento y trabajo empático con el empleado de la sucursal. Y no me pasa solamente con las que son de bandera, sino que me pasa cuando voy en la ruta, cuando iba en la ruta, en cualquier estación que seguro no es propia, sino que es de un estacionero. Digamos. ¿Qué más? Algunos que felicitan, eso no vale leerlo, ¿no? No, pero hay algunas preguntas A ver, sobre el ayúdame. diálogo entre lo cual y lo cuanti. Y También, esa pregunta se las haría yo a ustedes, ¿eh? Más que me la hagan a mí. desde Porque tu hay... perspectiva, claro, desde tu perspectiva, nosotros creemos que sí lo hay y que cada vez más trabajamos de manera integrada. Sí, claro. A ver, hay un espacio en el que estamos juntos, que es, por ejemplo, el laboratorio de trabajo para recrear experiencias a partir de un punto de dolor detectado, ¿no? En ese espacio que llega esa información a partir de Insights, ustedes, digamos, los profesionales de investigación, son los mejores para, primero, decidir y proponer cuál es la mejor herramienta dentro del proceso de investigación, más quali, menos quali, para encontrar ese ABC o ese ranking de puntos de dolor. Y después son los mejores indicados para, en un negocio, digamos, que por supuesto lo justifica muchos, para poder medir cuál va a ser ese impacto mejor que va a transformar un dolor en una buena experiencia. Ahí, de vuelta, yo soy cliente de ustedes ahí, o sea, yo no soy el que responde, son ustedes los que responden. Lo que sí, dejo la puerta porque no hay todavía tantas, no se ven todavía tantas experiencias donde haya semejante integración, donde realmente confluya en una misma mesa el experto de datos, el experto de investigación, el experto en procesos, el experto en comunicación, ¿no? Y que todo eso lleve y la pata legal para que nos ayude a controlar el deseo de conocer a los clientes, dar respuesta, informar a los clientes respecto, o mejor dicho, dejar que se entere el cliente que uno sabe más de ellos que la madre, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Perdón, ya nos hemos integrado quali quanti y ya hemos Sí, agregado, ¿no? Como decíamos, la nueva lo que es normalidad. lo digital. Ahora, bueno, como decíamos al comienzo, estamos con una aceleración de esta transformación digital. Y no sé si me pasó alguna pregunta. Hay una pregunta de UX, que la quiero Sí, responder, porque además dije poco, digamos, que es, primero una aclaración, ¿no? UX, ustedes de la pregunta me surge que lo entienden perfectamente, pero UX no es CX. CX tiene UX, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de este porcentaje mayoritario de que se produce y sucede entre la relación del cliente y la marca en el ambiente digital, obviamente entonces hay que darle un espacio muy importante al UX que tiene que ver con esto de la mejor experiencia del usuario. ¿Por qué? Porque ahí se da el touch point, es ese en ese caso, ¿no? Y entonces hoy hay una tendencia de alguna manera bastante sana de construir y mejorar esos puntos UX. Lo único que digo, quizás como advertencia, y que de vuelta es muy válido el aporte de la mirada e investigación, que es, ojo que en manos del UX, con los diseñadores de UX, estamos dejando ese proceso en manos de gente súper joven, porque además son los que están hoy con ese conocimiento y de alguna manera los que están entregando ese trabajo a las marcas, pero bueno, tengamos en cuenta que el usuario no es solo parecido a ese diseñador, ¿no? Entonces, habrá que traerle también del mundo tradicional o del mundo del resto del mundo esa experiencia y esa traducción. Pero bueno, nada, me sirvió la pregunta para aclarar que CX comprende UX y no al inverso. ¿Qué más tenemos? Hay muchas felicitaciones para Simon, ¿no? Porque evidentemente esta no ha sido el único webinario, con lo cual hablan de que hay mucho deseo de más y de gracias a todo lo que ya han recibido. sí. Bueno, vamos cerrando entonces. Vamos Muchas cerrando gracias. porque nos excedimos, ¿no? 5 minutos, sí. Sí, un poquito, Chicos, pero gracias. Perdón. no, todos se mantuvieron interesados y valorando mucho tu charla, así que muchísimas gracias.
Y bueno, va a haber más iniciativas como para estar cerca, sobre todo en este momento, que es más necesario que nunca. Así que bueno, Yo te gracias. agradezco a vos, Mariela, agradezco a la audiencia, agradezco a Saimo como organización, y dejo ahí mis coordenadas. Cualquier consulta, para mí es un desafío y una motivación tomar contacto con tu segmento, con tu comunidad, y lo seguiré haciendo a partir de cualquier consulta que alguien quiera compartir, desde un qué bueno hasta un che, la pifiaste, o habla de esto. Gracias. Bueno, muchas gracias y bueno, saludos, nos vemos en Hasta la pronto. próxima. Gracias.